Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal de Liberios Meses. En el día de hoy tenemos como tema la importancia de orar. Estaremos utilizando varios versículos y comenzaremos con el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, y dice de la siguiente manera: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Este versículo habla de Jesús y vemos cómo Jesús dedicaba bastante tiempo a orar. De hecho, me encanta cuando dice, y pasó la noche orando a Dios. Mucha gente utiliza este versículo para decir, entonces eso significa que Jesús no es Dios, porque si Jesús era Dios, ¿por qué entonces pasó toda la noche orando a Dios? Si Él era Dios, ¿a quién oraba? Oraba a Él mismo. Quiero que vayas rapidito en tu Biblia, en la carta de Filipenses, capítulo 2 versículo 5 en adelante, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que vean el versículo 8 como dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso lo que significa es que como él estaba en condición de hombre, tenía que hacer las cosas que tenían que hacer los hombres. Ahora te pregunto, ¿cuántas noches has pasado orando a Dios? Porque él por lo que lo hizo era porque estaba en condición de hombre. Por eso pasó toda la noche orando. En condición de hombre. Tenía que hacer las cosas. De hecho, si no aceptó eso, entonces ¿por qué él en un momento dado en Mateo menciona y dice, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley? Ahora te pregunto, ¿por qué tiene que cumplir la ley si es Dios? Volvemos a lo mismo. Pues claro, la contestación está en el versículo 8, y estando en condición de hombre. Y eso fue tan impactante que sus discípulos se impresionaron. Dice en el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Fue tan impactante en la manera en que Jesús oraba que los discípulos querían aprender cómo lo hacían. Mire qué interesante que la Biblia en ningún momento registra que los discípulos le hayan pedido a Jesús aprender a sacar demonios, aprender a sanar, aprender a hacer montones de cosas que Jesús hizo. Y la razón es porque de la manera en que ellos estaban acostumbrados a orar era a base de repeticiones. Pero Jesús no oraba a base de repeticiones. Jesús simplemente subía a un monte, se alejaba y dice la Biblia que pasaba ratos largos, pero nadie lo escuchaba. Ellos estaban acostumbrados a que la oración se escuchara, que fuera algo que se viera. Dice Mateos 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, perdón, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí es cuando ellos dicen, wow, pues entonces, ¿cómo debemos orar? Es en ese momento que él presenta el modelo de oración que muchos conocen como el Padre Nuestro. Él simplemente mostró cuál era el modelo, cuáles son los pasos a seguir de una fórmula, no para que la repitamos, sino para que tengamos una fórmula para cuando vayamos a orar al Padre, podamos seguir paso por paso. Dice Lucas 18, capítulo 10 al 14. Quiero compartir una parábola que compartió Jesús acerca de dos hombres. Dice de la siguiente manera. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire qué interesante, dice, oraba consigo mismo, no dice que oraba al Padre.
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y estos dos hombres, había uno que simplemente decía: yo no quiero ser como este que está aquí, ¿sabes? Yo hago esto, hago lo otro, ayuno, doy diezmo. Todo lo que dijo el fariseo era obra. Por eso dice que oraba consigo mismo, porque no oraba al Padre. En ningún momento reconoció al Padre. En ningún momento oró al Padre. Y el publicano simplemente decía: sé propicio a mí, pecador. Lo único que pudo decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo aquí no tengo nada que hacer, soy un pecador. Y este fue el que fue justificado. Dice que fue justificado antes que el otro. Exhortación del día. Nuestro Señor Jesucristo dedicó gran parte de su tiempo a orar, porque es extremadamente importante orar, es extremadamente importante comunicarnos con el Padre a través de la oración. Orar es tan importante que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. En ningún momento los discípulos le pidieron que le enseñara a sanar, porque era que ellos encontraron que estaban haciendo algo equivocado y que era altamente efectivo. Y eso era la oración. Y quiero dejarte con esta pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a orar? Quiero orar por ti. Gracias te doy, Señor, en esta hora, Padre. Tú que estás sentado en tu trono y tú que controlas todo lo que está alrededor, tanto el cielo y la tierra. Te doy gracias, Señor, porque fuiste tú el que fuiste a la cruz. Te doy gracias, Padre, porque fuiste tú el que no tuvo a qué aferrarse y se hizo en condición de hombre. Viniste, Señor, habitaste entre nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque nos enseñaste lo más importante. Nos enseñaste a orar. Nos diste el ejemplo. Eres un gran líder, el líder supremo. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que nosotros podamos entender tu palabra, que podamos orar cada vez más, que podamos dedicar tiempo como lo hiciste tú, que dedicabas noches enteras ahí orando. Te doy gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy las gracias porque te has conectado a tu canal de Liberios Message con el tema la importancia de orar. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que tengas un excelente día y que Dios te continúe bendiciendo.